Hello guys, good morning. This is the class number 2 of food safety. Well, the last class we saw or talk about the regulations applied to food safety. We all talk about the Food and Agriculture Organization, the USDA, the Codex, and the last one, the EFSA. Well, I left homework to do the east side to why we need regulations. Well, in this class I am going to talk about the factors. So these factors causes that we need regulations to have food safety. Bueno, chicos, buenos días, espero que estén muy bien. La clase pasada, qué diferencia, ¿verdad? La clase pasada hablamos sobre las regulaciones que aplican a la inocuidad alimentaria. Tuvimos la FAO, la FDA, el Codex, la EFSA y se dejó una tarea acerca de las regulaciones. ¿Por qué se ocupa regular? Espérame. ¿Por qué se ocupa regular en cuestión de inocuidad alimentaria? Bueno, en ese ensayo ustedes iban a poner o iban a inspirarse acerca de por qué ocupamos esas regulaciones. Yo aquí les traigo algunos factores de los más importantes que últimamente se han descrito por la OMS y la FAO de por qué ocupamos estas regulaciones. Well, we have, this is 1, 2, 6, 7 factor or risk. Well, first one, we have the globalization of food trade, climate change, personal threat, cyber security, food fraud, security threats, and the last one is increased consumption of processed food. Well, the first one, globalization of food trade. This is the most common to have the regulations because my regulation is not equal to the regulations of the United States or Japan or something like that. So we need to try to put the papers in the table to according about the risk of factors. Maybe in my food can be a risk or present to a danger for my people to the other people. Bueno, en los factores que tenemos es la globalización en la cuestión de el alimento, cambio climático, el personal, la seguridad cibernética, la seguridad también, fraude de alimento y el consumo incrementado de alimento procesado. En el primero, en la globalización, yo creo que es la primera por la cual se también empezó como con las regulaciones alimentarias en todos sus ámbitos, ya sea para determinar, fue donde ahí se puso los papeles en la mesa para decir, bueno, a mí esto me puede afectar, a mí y a mi gente me puede afectar en tal ámbito. Entonces, si tú me vas a traer mangos de Brasil o qué sé yo, ocupamos determinar cómo van a ser esas regulaciones, qué cuidados vas a tener tú y qué cuidados voy a tener yo. Entonces, este primer factor creo que es de los pioneros, entonces es el principal, pero no por ello porque sea el principal más importante, todos son importantes. Entonces, en el de globalización, creo que ya es conocido. Se
procura tener esa seguridad alimentaria por el bien de ambas partes. ¿Por qué? ¿Qué evitas? Puedes llegar a evitar también una pandemia, etcétera, simplemente con tener estas regulaciones. Quizás ahorita la gente no era tan consciente de lo que se podía llegar a causar a través de un alimento. Era como que, ay, o sea, si la... Well, and the second one is the climate change. Also produces some risk in terms of food safety. According to the Charter Institute of Environmental Health, climate change affects food safety by first one, increasing food poisoning cases, increasing pest infestations, and causing power cuts, affecting refrigeration throughout conditions. Contaminate reservoirs with pheromone contaminants due to heavy rainfall, enabling bacteria in animal feed to multiply faster. Well, this is a factor with a huge impact in these days. Why? Because the climate change is now in this moment, maybe not in a country or city, but in another countries we have a producer for another food is affecting all. Bueno, este segundo riesgo o segundo factor, que es el cambio climático, donde nos dice que el cambio climático, incluso a los productores, está con un riesgo o presenta un riesgo en la inocuidad alimentaria, junto con algunos puntos muy importantes que se está viendo. Primero, el incremento de los casos por envenenamiento, por decirlo, por la cuestión de tanto pesticidas, insecticidas, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente, o incluso también la cuestión con los suelos que estén con una gran contaminación, de las aguas, que tú riegues tu agua con un agua que es altamente, que tú riegues tus campos con un agua contaminada con algún metal pesado, incluso hasta también no solamente metales, sino también va la cuestión de lo que vendría siendo los desechos de los animales, como llamarlos también de una manera como aguas negras. Bueno, y una muy importante, y creo que esta igual tiene un gran impacto o va a tener un gran impacto tanto en la industria alimentaria como en el humano, el que nosotros estemos condicionando a los animales por enfermedades, por nuevas enfermedades que aparezcan, medicamento. Va a haber un momento en el que ya todo ese antibiótico ya no va a hacer efecto, y al no hacer efecto vamos a estar en un gran problema. De hecho, en este riesgo del cambio climático, se podría decir que no tenemos, como quien dice, se han hecho estimaciones de lo que podría ser, por ejemplo, ahorita lo que les mencionaba, la resistencia de las bacterias en tantos años. Dicen que en el 2050 va a haber más bacterias resistentes a los antibióticos. Pero en el cambio climático es un factor que nosotros lo provocamos, y en parte no sabemos qué más podrá salir a relucir. Entonces, aparte, tienes de que cada cuánto se escucha que la cosecha en el estado de Sinaloa se perdió porque
en las fechas de cosecha donde no llovía, cayó un tormentón, las cosechas se perdieron, se pudrieron, están bajo el agua, siendo que en estas fechas nunca llovía, llueve hasta septiembre. O sea, los cambios tanto de clima, donde antes era normal, ya no es normal, ahora pasan otras cosas y nosotros no sabemos cómo enfrentar eso porque es algo que no podemos determinar de decir, ay, sí, en septiembre va a caer un tormentón, entonces todos los productores hay que asegurarse de cosechar. Pues no. Entonces eso es un gran riesgo, es un gran factor que involucra ya a la inocuidad alimentaria. The next one is the cybersecurity. Threats from malware and hackers have become increasingly in terms of food safety. Cyber attacks to a food processing factory can result in machinery shutting down. The implications of this result in the potential for food on the processing line become contaminated. We have some keywords here. Is contaminated, and in the climate change we have another keyword is a risk. So in cybersecurity, maybe you think, how is the relationship with food safety? The relationship is very close because if you have your information of your process, your machinery, your installations can be hacked and can be affected to the production directly. Bueno, en esta seguridad cibernética ustedes han de preguntar cómo afecta la inocuidad alimentaria. O sea, ¿cómo puede llegar a afectar la inocuidad alimentaria un factor que ni siquiera tiene tal relación con el alimento, pero sí tienen una gran relación? Ahorita y en todas partes, toda la información está de forma en computadoras, en discos duros, en esto. Ya no se tiene de una manera, ay, el libro donde dice tu proceso, no. Entonces, fácilmente una persona, si pudiera llegar a hackear la computadora de una procesadora de alimentos, pudieras llegar a obtener información desde cuestiones de tus instalaciones, de tus procesos en forma de con qué desinfectas, con qué no desinfectas, qué pruebas haces, o sea, todo desde pie, cabeza, todo lo que haces, incluso de tus equipos, e incluso pudieras llegar a hackear los equipos. Las grandes industrias incluso también dejan como programadas ciertos procesos, a lo mejor desde la computadora, que no requieran la supervisión directa de un trabajador, y ya se pudiera hacer de forma virtual. Entonces imagínense si alguien pudiera llegar a hackear esta máquina o obtener la información. Entonces es un riesgo que a estos tiempos adecua perfectamente, o bueno, no adecua, más bien se puede presentar perfectamente incluso entre competencias de industrias, etc. The next one is security threats. The increasing global terrorism has placed food safety at risk through the increased use of advanced weaponry. This is the most important, not most important, the case of a bat with coronavirus, maybe. Esta cuestión de la seguridad, hablando acerca de bioterrorismo, creo que es un caso súper importante porque se pudiera decir que es lo que
se supone que estamos viviendo ahorita. Independientemente que si creen o no creen que si el coronavirus existe, que si no existe, que si es una estrategia del gobierno estadounidense, no. La cuestión es de que el coronavirus aquí está haciendo el camino por el que haya llegado, el cual sea, del cual se sospechó que el murciélago, que no, que siempre el chino no lo comió, que pudo haber sido un virus creado en un laboratorio y esparcido por fines políticos. Entonces, la seguridad alimentaria en la cuestión del bioterrorismo es fundamental. Es un gran factor. Simplemente vean la sospecha que se tiene del murciélago, la sospecha que se tiene de que el gobierno americano fue. No sabemos, no tenemos pruebas, pero todo concuerda, de hecho. Pero al fin de cuentas, para crear, por ejemplo, este bioterrorismo, se tiene esa seguridad alimentaria desde los análisis microbiológicos, desde le tengo que hacer tantas pruebas a tu producto para aceptarlo en mi país, etcétera. Entonces es un factor que quizás de aquí para adelante va a seguir siendo no tan sonado. Quizás nosotros no habíamos considerado como que el bioterrorismo, porque pues hay quien nos va a querer hacer daño, pero ya se dieron cuenta que a lo mejor no tenemos el efecto directamente o no hay una relación directamente que otra nación diga como que, sí, voy a ir a poner a México un virus, ¿no? Pero sí estamos viendo cómo somos el daño colateral de todo eso, incluso pues en todo el mundo. The next one, the food fraud. In order to bring the cost of food down, food fraud has become increasingly popular. This is my favorite to explain because this is the case of food in the market right now. Este es de los más padres para mí, bueno, no padres, favoritos para mí, acerca de todos los fraudes alimentarios que se llevan a cabo con tal de bajar el costo del alimento y tener mayor ganancia. Esto ya tenemos desde que casi los conozco platicando acerca de, ¿cómo se llama? Se me fue, del caso del atún, del caso de lo que dice ser la etiqueta y que no tiene nada de eso. Compras un jugo que supuestamente es 100% de arándano y te encuentras el colorante ahí junto con agua nada más y saborizante. Hay que recordar que la inocuidad alimentaria no solamente se va a la cuestión microbiológica, no, la inocuidad alimentaria tiene mucho campo también. No solamente hay que encajonarla a que es que el alimento no tenga bacterias y esté libre de cualquier microorganismo. No, hay mucho campo y dentro de aquí lo que es el fraude de comida y lo incluye totalmente. The next one is increased consumption of processed food. Bueno, en obviamente, al nosotros tener un incremento de personas en el mundo, pues se da un incremento también de la comida procesada y por el estilo de vida que llevamos. Llevamos un estilo de vida muy, bueno, ahorita no, pero antes, muy apresurado, siempre a las carreras, el conseguir incluso también pues alimentos frescos, es como, qué flojera ir a la tienda, mejor, mira, me voy a hacer esta ensalada de verduras mixtas o cositas así, o bueno, infinidad de cosas. Pero incluso también está de lado el que nosotros empecemos a tener no solamente una preferencia hacia los alimentos procesados. Yo creo que yo soy
también culpable de eso, de alimentos procesados. Últimamente he desarrollado una adicción por los frijoles de la chata que están empacados, sabiendo que no han de tener nada de frijoles, simplemente la textura. Pero esto sigue incrementando y así como yo digo de mi caso, habrá millones de casos también. Entonces, una industria alimentaria en la cual está incrementando la demanda, obviamente tienes que cuidar muchos factores al momento de proveer estos alimentos, siendo más que en ello el énfasis en el uso de aditivos utilizados en este factor, utilizados en esos procesos. Entonces, este factor es un factor que, al igual como comentábamos, el de el bioterrorismo, el cambio climático, el fraude de alimentos, bueno, todos va a seguir quizás aumentando y por ello la inocuidad alimentaria debe seguir, bueno, no debe seguir, debe ampliar tanto las regulaciones e incluso estrategias para evitar un mal empleo de aditivos, un mal empleo de etiquetas, nombres de fraudes, etcétera. El último, que es el acerca del personal, el trato al personal, creo que es también uno fundamental. Sí, ahorita últimamente la mayoría de las industrias están equipadas hasta para que ya no haya operarios, pero bueno, al fin de cuentas hay un operario que controla las máquinas, entonces siempre va a estar involucrado el personal. Y el personal es un recurso que tú hasta cierto punto lo puedes controlar. Lo puedes controlar en la manera de que, ok, si no haces bien tu trabajo o no sale bien la producción pues estás en el riesgo que te corren, a que te quedes sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas personas que llega un punto en que les vale el cacahuate, la verdad. O que ya saben que los van a correr y hacen peor las cosas. Entonces en la industria alimentaria no solamente es como que, sí, ya me van a correr y voy a hacer que esta máquina falle. No sé si recuerdan el caso de La Costeña, se me hace, o de Lerdes. No me acuerdo qué empresa fue, donde se le vio a un empleado orinar unos chiles que iban para escabeche. Ese es el gran impacto del trato al personal. Un empleado enojado, disgustado, inconforme, etcétera, etcétera, puede llegar a ser tu gran amenaza. E incluso al momento de llegar a ser tu gran amenaza, hacer acciones para comprometer la inocuidad alimentaria de tu producto. Entonces, con estos factores es porque nosotros ocupamos las regulaciones para alcanzar la inocuidad alimentaria. Claro, ha de haber más factores, pero eso es personalmente. Bueno, en otro tema, como les dije, teníamos unas claves, unas palabras claves que encontramos en algunas definiciones. Entonces, vamos a ver esta diferencia entre estas definiciones que son muy común usar como sinónimo, pero no son sinónimos. Cada una tiene su definición. The first one is pollution or contamination. Pollution is when the contaminant causes a harm to organisms or infrastructure.
Contamination is the presence of a substance that should not present naturally. La diferencia aquí, fíjense, uno dice, es cuando el contaminante causa algún peligro hacia el organismo. Y contaminación es cuando está la presencia de una sustancia que no debería estar naturalmente. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una contaminación del área, por decirlo así, es cuando decimos, ok, es que está, por ejemplo, vamos a tener el de, no sé, una torta de la cafetería que tiene una pata de grillo. Eso llevó a cabo o está contaminado porque está la presencia de una pata de grillo que no estaría naturalmente en ese alimento. Y ya pollution, o también se le conoce pues como sinónimo pues de contaminación, pero en español sí te arroja la palabra como contaminación, pero en inglés está una gran diferencia, pues pollution y contamination. Y ya pollution es cuando el contaminante causa un peligro. Por ejemplo, vamos a irnos a la cuestión de los metales pesados en alimentos. En dado caso que esté un metal pesado en el alimento, pues sí está contaminado porque no debería estar. Pero también se puede llegar a la palabra pollution según a los niveles que tú tengas de ese contaminante para que ya cause un peligro en tu organismo. Por ejemplo, si yo tengo como miligramos de, no sé qué les gusta, mercurio. Bueno, mercurio ya excedo de los límites, entonces ya está presentando un daño en mi organismo, así que por lo tanto sería en la primera definición. Como les digo, pollution está en español como contaminación, pero en inglés sí hay una gran diferencia. Hazard or risk. Hazard lo conocemos en español como peligro y risk lo conocemos como riesgo. Entonces, en hazard nos dice que es algo que tiene el potencial de causar un peligro y puede estar de muchas maneras, quizás como en forma de una sustancia, de una fuente de energía, incluso de un proceso, etc. Riesgo es la probabilidad de que ese peligro se pueda llevar a cabo. Sí está enredoso como tratarlas de diferenciar, pero es como si yo les voy a poner este ejemplo, que quizás no es muy de la industria alimentaria, pero yo tengo una instalación eléctrica. Yo tengo una instalación eléctrica en donde tengo algunos cables ahí vistos o por fuera, que entonces puede presentar un riesgo a la persona que no se fije y los quiera tomar sin darse cuenta que son cables electrificados. Pero mayormente el peligro que existe ahí es la corriente eléctrica, no los cables. El peligro es la corriente eléctrica. El riesgo lo puede sufrir cualquiera, pero el riesgo puede ser modificado. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera los cables por fuera, no habría riesgo. Pero igual existiría el peligro de la corriente eléctrica, porque igual aunque no tuviera los cables afuera y yo fuera a modificar algo ahí, tengo el peligro de electrocutarme por la corriente.
¿Sí? Bueno. Y llegamos a los tipos de contaminantes, que de hecho estos lo viene manejando desde ya hace tiempo. Tipo de contaminantes en la industria alimentaria o en la inocuidad alimentaria tenemos tres: biological, chemical y physical. Biológico, químico y físico. Bueno, les va a quedar de tarea investigar estos tres tipos de contaminantes e incluso ponerme un caso acerca de cada uno en la industria alimentaria. Un caso verdadero que haya sucedido en una empresa, que haya sucedido a lo mejor en un restaurante, en algo donde tiene que ser involucrada la industria o que se involucró en la industria alimentaria, ¿ok? Bueno, en eso sería todo, chicos. Cualquier duda pueden decirme. Lo siento si me trabo mucho, es que cuando estoy hablando estoy viendo otras cosas, entonces se me empieza a ir las palabras. Pero gracias, nos vemos.